Después de 3 días seguidos bajistas en Bitcoin, el día de hoy no solo ha empezado positivo, sino que debería ir a más. Así que en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que podemos esperar de cara a las próximas horas. Bueno, vamos a ir tratando diferentes temas. Hoy el vídeo va a ser un análisis más a corto plazo, más concreto y más específico. Y lo primero que quiero hacer es responder a la pregunta que más de uno se debe estar formulando y es ¿por qué el día de hoy debería ser más alcista de lo que ya está siendo? Bien, el motivo es muy sencillo y es que estos últimos 3 días no solo han sido bajistas, sino que, entre comillas, hay un porqué muy entre comillas, detrás de que estos días hayan sido bajistas. Del mismo modo que hay un porqué detrás de que estos 2 días anteriores hayan sido alcistas y de que estos días hayan sido bajistas y de que estos días hayan sido alcistas. Y es que si vas viendo un poco lo que está ocurriendo, tenemos días que van para abajo, días que van para arriba, días que van más para abajo, días que van más para arriba, días que van más para abajo, y no es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es que si tú lo que haces es unir los días que van para abajo y los días que van para arriba por sus extremos, te da esta estructura de canal o de cuña. Y ahora mismo venimos de varios días yendo para abajo y podemos esperar que toquen varios días yendo para arriba. Hablaremos de por qué, de lo que podemos esperar y además hablaremos de qué ocurriría o en qué escenario entraríamos en el caso de que hoy, mañana, incluso pasado, no sean días positivos, no sean días verdes. Y es que ahora mismo, como comentaba, estamos en la parte inferior de la cuña, hemos atacado, al final no es un patrón de canal, es un patrón de cuña, simplemente porque al unir extremos superiores y extremos inferiores nos da este tipo de patrón y como podemos comprobar hemos atacado la parte inferior, el precio ha desacelerado y ha formado este patrón de giro. Y ahora mismo estamos formando esta continuación. Es cierto que, pues, no nos vamos a engañar. Tenemos niveles de resistencia, pues habrá gente que dibuje cosas así. Tenemos zonas aquí intermedias también. Hay muchos puntos intermedios, pero del mismo modo que cuando hablamos de rangos, cuando hablamos de estructuras en rango, no podemos especificar y hablar con claridad de movimientos tendenciales dentro del rango, porque sí, es cierto, se pueden formar pequeños impulsos y pullbacks, pero no es lo mismo que un movimiento tendencial, simplemente porque lo que ocurre dentro del rango no es predecible, es volatilidad en estado puro. Pues el punto en el que nos encontramos ahora de cuña, más allá de que genere zonas de resistencia y de soporte intermedias dentro del patrón de cuña, no son niveles representativos, porque todo forma parte, como digo, de una estructura mayor, y es el patrón de cuña. Entonces, este es el motivo por el cual, tanto el día de hoy como los días venideros, podemos esperar a que sean días positivos. No puedo especificar, evidentemente, un número de días, ni muchísimo menos, porque yo no sé cómo de alcista puede ser el día de hoy, ni tan siquiera si va a ser alcista, simplemente hablo en cuanto a probabilidades, pero es cierto que debido a la tesitura y al contexto en el que nos encontramos, más allá de que haya niveles de resistencia, de soporte, desaceleraciones y lo que más queréis que haya, podemos esperar que el precio, pues, de la parte inferior de la cuña ataque la parte superior de la cuña. Oye, ¿y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si el día de hoy no es alcista? ¿Qué pasa si, pues, hemos empezado bien, son las 8:30 de la mañana, UTC +2, es decir, queda toda la jornada de Londres, de Estados Unidos, o sea, de Nueva York, etcétera, queda todo el día y podría complicarse por lo que fuera, ¿no? Pues oye, ¿qué pasa si el día se complica y nos vamos directamente para abajo? Bueno, la realidad es que empezamos a entrar en una estructura distinta, porque empezaríamos a dejar atrás lo que sería este gran patrón de cuña y entraríamos en algo distinto. ¿Qué sería eso de distinto? Pues bueno, no es lo mismo, y os lo voy a ejemplificar del siguiente modo, ver un patrón de triángulo con las características y condiciones de un patrón de triángulo, es decir, un movimiento pues, que va de abajo arriba, de arriba abajo, incluso puede ser un triángulo con estos mínimos crecientes y demás. No es lo mismo ver esto, aquí sí que podemos afirmar que hay una estructura de triángulo y vamos a operar en base a las probabilidades de lo que ocurre con los triángulos, a que sí, el precio tenga forma de triángulo, pero lo que ocurre dentro no sea
dirección de triángulo. Por ejemplo, que de aquí nos vayamos para abajo, que marquemos un mínimo aquí raro, que nos vengamos para arriba, que de arriba, en vez de ir para abajo, perdón, formemos una especie de doble techo en esta zona. Imaginaros que el precio pues, no terminara de formar esa estructura, que en vez de volver a ir para abajo nos quedemos a la parte superior y hagamos esto, ¿no? ¿Esto qué es? Esto sería volatilidad entre dos líneas que tienen forma de triángulo, pero no representaría un patrón de triángulo. En cambio, el ejemplo anterior sí que representa un patrón de triángulo y con lo cual se puede operar en base a las probabilidades de un triángulo. Si ahora de la parte inferior de la cuña no nos vamos a la parte superior de la cuña, entraremos en una espiral de volatilidad que representará volatilidad entre dos líneas que tienen forma de cuña. Pero eso no nos lo podemos tomar como una cuña. No sé si me estoy explicando correctamente. Entonces, estamos en una situación muy interesante porque o vamos a atacar la parte, es decir, no es necesario literalmente contactar con un punto concreto, pero o el precio encuentra un desahogo claro respecto a esta parte inferior de la cuña, levantándose sin ningún tipo de miedo ni ningún tipo de dificultad, y con lo cual podemos predecir, entre comillas, lo que va a ocurrir durante las próximas horas, o por el contrario, no es capaz de levantarse desde este nivel, empieza a moverse de forma horizontal o incluso a la baja, y entonces podemos empezar a descartar este patrón de cuña. Podríamos dibujar un patrón dentro del patrón. Imaginaros que el precio, pues, de aquí se viene para abajo. Podríamos dibujar algún tipo de patrón dentro del patrón. Nos podríamos inventar alguna estructura. Sí, pero ya sería empezar a sobrecomplicar lo que está ocurriendo. Y al fin y al cabo, dejaríamos de lado la estructura principal de la cuña. Y nos estaríamos focalizando en otro subpatrón o en otra historia rara que no quiero ni imaginármela porque no soy demasiado creativo, con lo cual no me puedo imaginar las diferentes variables, ¿no? Entonces, lo que me gusta de esta situación es que a veces el análisis técnico te pone en tesituras donde vas a descubrir algo, ya sea porque seguimos confirmando el patrón de cuña y atacamos la parte superior, o porque empezamos a deshacer ese patrón de cuña. Hasta ahora la estructura está siendo limpia, no está siendo la cuña más perfecta que hemos visto nunca, es cierto, pero está siendo un patrón de cuña muy predecible, muy amigable, muy fácil de tratar. Incluso tenemos grandes momentos donde el precio, fijaros cómo se relaciona el precio respecto al volumen. Cuando venimos de la parte inferior a la parte superior, lo que hace es incrementar el volumen. Aquí lo tenemos. Y cuando ya hemos rechazado esa parte superior y el precio empieza a bajar, ¿qué es lo que ocurre con el volumen? Que decrece. Hasta que llegamos a la parte superior, o sea, inferior en este caso, y el volumen vuelve a crecer. Y nos volvemos a venir para arriba. Cuando ya hemos llegado nuevamente al siguiente punto, y lo hemos incluso rechazado, aquí lo tenemos, el volumen empieza a decrecer. En todo el trayecto hacia abajo, volumen decreciente y así sucesivamente. ¿Y ahora qué es lo que ha ocurrido? Voy a eliminar todo esto. Lo que ha ocurrido es que veníamos de un volumen decreciente, el precio estaba cayendo y a la que hemos contactado con la parte inferior, el volumen ha empezado a crecer. ¿Podemos esperar a que el volumen durante las próximas horas decrezca? Sí, es cierto que ayer Estados Unidos estuvo cerrado, pero da igual, simplemente es anecdótico con respecto a lo que ha ocurrido en todo el patrón anterior. Entonces, ¿el volumen ha incrementado porque hoy Estados Unidos vuelve a abrir? En parte sí, aún no ha abierto Estados Unidos, pero en parte sí. Pero a pesar de ello, la tónica habitual respecto a cómo se está relacionando el precio con el volumen es que cuando contactamos con el extremo superior o el inferior, el volumen incrementa y en la parte intermedia el volumen decrece. Esto significa que podríamos ver un movimiento decreciente del volumen más pronto que tarde. En el caso de no ver ese movimiento decreciente del volumen, podría significar claramente que el precio está acelerando y que cada vez están entrando más órdenes de compra. ¿Por qué el volumen incrementa en los extremos? Porque son los dos puntos, entre comillas, predecibles. Tienes, igual que cuando tienes un rango, sabes que en la parte de arriba vendes y en la parte de abajo compras, por eso el rango va constantemente de arriba a abajo, y no podemos predecir lo que ocurre en la parte intermedia, como he dicho antes, con los impulsos y pullbacks, porque hay menos volumen, hay menos liquidez y hay menos estructuras,
Pues con las cuñas ocurre lo mismo. Tenemos una parte superior y una inferior, la gente arriba se pone en corto y abajo se pone en largo. ¿Y entre medio qué hace? Poco. Por eso es menos predecible y el volumen decrece. Pero ¿qué ocurre cuando en la parte inferior, como ha ocurrido ahora, el volumen incrementa y está incrementando durante todo este movimiento? Pues que puede existir esa posibilidad elevada, con lo cual probabilidad de que se esté intentando romper la cuña. Creo que es prematura esa ruptura, sí. Primero porque aún queda mucha cuña. Si alargamos la cuña, lo bueno de las cuñas es que a diferencia de los canales sí que se van a cruzar las líneas. Tú tienes un canal, está formado por dos líneas paralelas que nunca tienen por qué, o sea, que nunca se van a cruzar, por eso son dos líneas paralelas, no se van a cruzar nunca y el canal puede durar de forma infinita. La cuña no son paralelas, se cruzan, con lo cual tiene un momento finito el patrón. Entonces, si alargamos las dos líneas, la superior y la inferior, vemos que hay un movimiento que aún queda por rellenar y un movimiento bastante elevado. A partir de los 2/3 es cuando ya podemos empezar a pensar en estas rupturas, según lo que marcan los cánones del análisis técnico. Pero no solo queda mucho recorrido para rellenar esa cuña, sino que además no estamos en zona de soporte. ¿Tiene que llegar a zona de soporte obligatoriamente? No. Pero igual que aquí formamos, por ejemplo, un doble techo y el precio no hizo nada, siguió subiendo, y aquí formamos un doble techo y el precio cayó, ¿por qué creéis que cayó aquí? Porque sí, no, al final no hay un motivo concreto, pero la probabilidad en este punto es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor la probabilidad de este doble techo que de este doble techo? Bueno, pues porque este doble techo está en medio de un rango y ya está. En cambio, este doble techo está en un nivel de resistencia, la parte de arriba del rango. Además está formando un doble techo mayor, que es un doble techo diario. Es decir, las probabilidades son mucho mayores. Pues esto es lo mismo. Hay patrones, hay candlestick, hay estructuras, hay impulsos, hay pullbacks, hay volumen, hay MACDs, hay divergencias, convergencias, hay de todo en todo momento. El tema es que todo esto incrementa de probabilidad en el momento en el que empiezas a unir diferentes piezas y aquí simplemente es una cuña que está a mitad de camino. En cambio, aquí es una cuña que está en la etapa final, que está en una zona de soporte, que además está formando un patrón de doble suelo en temporalidad mayor y que tiene una probabilidad mucho mayor por esos tres elementos de que se rompa y de que esa ruptura no solo genere que vayamos a atacar la parte superior de la cuña, sino que por coincidencia ataquemos de nuevo la parte superior del canal, del rango. Todo esto forma parte de un análisis mucho más denso que hemos estado haciendo durante estas últimas semanas, donde hablábamos de, y con esto ya termino, esta probabilidad que se está cumpliendo de doble techo en gráfico semanal y con lo cual cambio de tendencia en este sentido y ruptura de los mínimos anteriores, pero debido a que después de ese gran doble techo semanal y, que es esto de aquí, y este mini doble techo diario, incluso el doble techo de 4 horas que hemos tratado, después de cumplir 3 dobles techos en niveles de resistencia, el precio no está cayendo con fuerza, con lo cual las probabilidades de romper la zona inferior del rango son menores. Entonces, esto no es lo que toca ahora, pero bueno, es simplemente, y quiero hacer referencia al hecho de que la cuña será mucho más efectiva y mucho más probable de romper en el momento en el que se empiecen a enlazar diferentes elementos que vayan a favor de la misma dirección. No solo que tengamos un elemento propio como es el patrón de cuña y ya está. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.